Fui atropellada por un millonario. Cuando el hombre bajó del auto, me quedé en shock. Tenía la misma marca de nacimiento que mi hijo, el que desapareció hace 30 años. La sorpresa vino cuando un segundo hombre, idéntico a él, salió del coche. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. El golpe me lanzó varios metros hacia adelante. Un segundo estaba cruzando la calle Maple, pensando en la lista de compras que llevaba arrugada en mi bolso, y al siguiente me encontraba tirada en el asfalto, con el sabor metálico de la sangre en la boca y un dolor punzante atravesando mi cadera izquierda. Tengo 65 años. A esta edad, una caída así puede ser el final, y eso fue lo primero que pensé mientras permanecía inmóvil, mirando las nubes grises que se movían lentamente sobre mi cabeza. Luego escuché el ruido de una puerta de automóvil cerrándose con fuerza, seguido de pasos apresurados acercándose. Dios mío, señora, ¿está bien? No la vi, lo siento mucho. La voz era profunda, masculina, llena de genuina preocupación. Traté de incorporarme, pero el dolor en mi cadera me lo impidió. Una mano fuerte pero gentil se posó en mi hombro. No se mueva todavía. Voy a llamar a una ambulancia. No, logré decir con voz ronca. Estoy bien. Solo ayúdeme a levantarme. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre de unos 30 años, cabello castaño oscuro, ojos verdes intensos, y una expresión de preocupación genuina en su rostro bien parecido. Usaba un traje caro, el tipo de ropa que yo solo veía en las revistas que hojeaba en la sala de espera del médico. Me ayudó a ponerme en pie con cuidado, y fue cuando nuestras manos se tocaron que lo vi. En su muñeca izquierda, justo donde la manga de su camisa se había subido ligeramente, había una marca de nacimiento en forma de luna creciente. Pequeña, de color café claro, perfectamente definida. Mi corazón se detuvo. La misma marca que había besado 1000 veces en la muñeca de mi bebé durante esos preciosos 5 días que tuvimos juntos. La misma marca que había memorizado cada curva, cada pequeño detalle, antes de que mi hermana Elena me dijera que había muerto en el hospital. Señora, ¿se encuentra bien? Se ve muy pálida. Su voz llegaba como desde muy lejos. Mis piernas temblaron y tuve que aferrarme a su brazo para no caerme nuevamente. 30 años. 30 largos años desde que perdí a mi hijo, y ahí estaba esa marca, tan real como el día que lo vi por última vez. Su muñeca, susurré, sin poder apartar la mirada. Él siguió mi mirada y se miró la marca de nacimiento, frunciendo ligeramente el ceño. Ah, esto. La tengo desde que nací. Mi hermano tiene una idéntica en el mismo lugar. ¿Su hermano? Antes de que pudiera procesar completamente esas palabras, escuché otra puerta de automóvil cerrándose. Me volví y vi a otro hombre acercándose a nosotros, y fue como si el mundo se detuviera por completo. Era igual. Exactamente igual al hombre que me estaba sosteniendo. Mismo cabello, mismos ojos verdes, misma altura, misma estructura ósea. Gemelos idénticos. Marcus, ¿qué pasó?, preguntó el segundo hombre, su voz también idéntica a la del primero. Atropellé a esta señora accidentalmente. Iba distraído revisando los documentos del contrato. Alexander, así se presentó el segundo, me miró con la misma preocupación que Marcus. Y cuando se acercó lo suficiente para ayudar a su hermano a sostenerme, vi su muñeca izquierda también. La misma marca. La misma luna creciente perfecta. 2 hijos. Había tenido 2 hijos. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Todas las noches que había pasado despierta, preguntándome cómo habría sido su rostro al crecer, su voz, su personalidad. Todas las veces que había visto a un niño en el parque y había sentido esa punzada familiar en el pecho, preguntándome si mi hijo se habría reído así, si habría jugado de esa manera. Y ahí estaban. Ambos. Vivos, saludables, convertidos en hombres que no sabían que su madre había estado llorando su muerte durante 3 décadas. Señora, definitivamente necesita ver a un médico, insistió Marcus. Mi auto la golpeó con fuerza. Al menos déjeme llevarla al hospital para que la revisen. Hospital. La palabra me trajo de vuelta a la realidad con una sacudida violenta. El mismo lugar donde Elena me había mentido. Donde me había hecho creer que mi bebé había nacido muerto,
donde había firmado papeles que nunca entendí completamente porque tenía solo 16 años y estaba destrozada por el dolor. No, dije con más firmeza de la que sentía. No necesito ir al hospital. Pero señora. Mi nombre es Juana, logré decir, estudiando sus rostros con una desesperación que esperaba no fuera demasiado obvia. Juana Morales. Mucho gusto, señora Morales. Soy Marcus Whitmore, y este es mi hermano Alexander. Whitmore. Ese no era el apellido que habría llevado mi hijo. Por supuesto que no. Si habían sido adoptados, tendrían el apellido de su familia adoptiva. ¿Son hermanos gemelos?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Sí, respondió Alexander con una sonrisa que me hizo pedazos por dentro. Era la misma sonrisa que veía en las fotos de mi juventud, la misma que había heredado de su padre. Aunque nos criamos en familias diferentes. Nos encontramos hace solo unos años. Familias diferentes. Los habían separado. El dolor que sentí en ese momento fue diferente al dolor físico del golpe. Era como si alguien hubiera abierto una herida que había estado tratando de sanar durante 30 años y hubiera vertido sal directamente en ella. Familias diferentes, repetí, tratando de mantener mi voz estable. Es una larga historia, dijo Marcus, intercambiando una mirada con su hermano. Fuimos dados en adopción cuando éramos bebés. Yo tuve suerte y fui adoptado por los Whitmore. Alexander tuvo un camino más difícil. ¿Dados en adopción? Elena me había dicho que mi hijo había muerto. Me había hecho ir a un funeral falso, me había hecho llorar sobre una tumba vacía. Me había robado 30 años de la vida de mis hijos. Señora Morales, ¿está segura de que se encuentra bien?, preguntó Alexander, tocando gentilmente mi brazo. Se ve muy alterada. Su toque era suave, cariñoso. Exactamente como había imaginado que sería si alguna vez hubiera podido consolar a mi hijo cuando fuera adulto. Estoy bien, mentí. Solo un poco conmocionada por el accidente. Pero no era el accidente lo que me tenía conmocionada. Era darme cuenta de que todo lo que había creído durante 30 años había sido una mentira. Era entender que mis hijos habían crecido pensando que su madre los había abandonado, cuando en realidad había estado llorando su muerte imaginaria todas las noches. Era la rabia que comenzaba a crecer en mi pecho al pensar en Elena, en cómo había destruido mi vida y la de mis hijos con sus mentiras. Marcus me estaba explicando algo sobre el seguro de su auto, pero yo no podía concentrarme en sus palabras. Solo podía mirarlo a él y a Alexander, memorizando cada detalle de sus rostros, buscando rastros del bebé que había perdido. Y los encontraba. En la forma de sus cejas, en el pequeño hoyuelo que Alexander tenía en la barbilla, en la manera en que Marcus se pasaba la mano por el cabello cuando estaba nervioso. Mis hijos. Mis bebés estaban ahí, frente a mí, y no tenían idea de quién era yo. Los días siguientes fueron una tortura. Marcus había insistido en darme su número telefónico, por si necesitaba algo relacionado con el accidente, y yo lo había guardado en mi teléfono viejo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Me quedé despierta durante 3 noches seguidas, mirando el techo de mi pequeño apartamento, repitiendo una y otra vez cada palabra que habían dicho, cada gesto que habían hecho. La forma en que Marcus se había quitado su saco para ponerlo sobre mis hombros cuando vio que temblaba. Como Alexander había insistido en acompañarme hasta mi puerta para asegurarse de que llegara bien. Al 4.º día, no pude más. Llamé a Marcus. Señora Morales, su voz sonaba sorprendida pero complacida. ¿Cómo se encuentra? ¿Estás sintiendo algún dolor por el golpe? Estoy bien, gracias. Yo, me preguntaba si podríamos hablar. ¿Sobre ustedes, sobre su historia? Hubo una pausa. ¿Sobre nosotros? Es que, no sé, me recordaron a alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien muy importante para mí. No era mentira, técnicamente. Por supuesto. ¿Le parece si nos encontramos en la cafetería de la calle Oak mañana? Alexander puede acompañarnos también, si no le molesta. Mi corazón se aceleró. Me encantaría conocer mejor a Alexander también. Esa noche logré dormir un poco, pero mis sueños estuvieron llenos de bebés llorando y de Elena diciéndome una y otra vez que mi hijo había muerto. Llegué a la cafetería media hora antes de la cita. Me senté en una mesa cerca de la ventana,
pidiendo un café que no tenía intención de beber, y practiqué en mi mente las preguntas que podía hacer sin sonar demasiado invasiva. Marcus llegó primero, vestido con jeans y una camisa azul que hacía que sus ojos verdes se vieran aún más intensos. Alexander llegó unos minutos después, y pude ver inmediatamente las diferencias entre ellos que no había notado durante el shock del accidente. Marcus se movía con la confianza de alguien que había tenido éxito en la vida. Su postura era erguida, su apretón de manos firme, su sonrisa controlada pero genuina. Alexander, en cambio, tenía algo más suave en su manera de ser. Su ropa era menos costosa, sus manos tenían pequeñas cicatrices que hablaban de trabajo manual, y cuando sonreía, lo hacía con todo su rostro. Gracias por aceptar verme, les dije cuando se sentaron. Sé que debe parecer extraño. Para nada, respondió Alexander. Nos da curiosidad saber a quién le recordamos. ¿Era alguien de su familia? La pregunta me atravesó como una flecha. Sí, susurré. Alguien muy querido que perdí hace mucho tiempo. Marcus se inclinó hacia adelante. Lo sentimos mucho. ¿Podemos preguntar qué le pasó? Me dijeron que había muerto, respondí, y técnicamente eso también era verdad. Pero ahora estoy empezando a pensar que tal vez me mintieron. Los hermanos intercambiaron una mirada, y Alexander fue el primero en hablar. Sabemos lo que es eso. A nosotros también nos mintieron durante mucho tiempo. ¿Sobre qué? Sobre nuestros orígenes, explicó Marcus. Durante años pensamos que nuestros padres biológicos simplemente no nos habían querido. Que éramos bebés no deseados que habían sido entregados en adopción. Pero hace 3 años descubrimos algo diferente, continuó Alexander. Una trabajadora social jubilada que había estado involucrada en nuestro caso nos contactó. Nos dijo que había habido algo irregular en nuestra adopción. Mi respiración se volvió superficial. ¿Irregular cómo? Al parecer, alguien le dijo a nuestra madre biológica que habíamos nacido muertos, dijo Marcus, su voz volviéndose tensa. Pero obviamente no era cierto. Alguien mintió y nos entregó ilegalmente para adopción. El café que había estado sosteniendo se me cayó de las manos, estrellándose contra la mesa y salpicando líquido caliente por todas partes. Ambos hermanos se levantaron inmediatamente para ayudarme a limpiar, pero yo no podía moverme. Señora Morales, ¿está bien?, preguntó Alexander, su voz llena de preocupación. Su madre biológica, logré decir con voz temblorosa. ¿Qué más les dijeron de ella? Marcus tomó unas servilletas del dispensador y terminó de limpiar la mesa. No mucho. Solo que era muy joven cuando nacimos. 16 años. Y que al parecer alguien de su familia estuvo involucrado en toda la situación. 16 años. La edad exacta que yo tenía cuando di a luz. ¿Y nunca trataron de encontrarla? Lo intentamos, respondió Alexander con tristeza. Pero los registros fueron alterados. Muchos documentos desaparecieron o fueron modificados. Como si alguien hubiera hecho un gran esfuerzo por borrar cualquier rastro que pudiera llevarnos de vuelta a ella. Elena. Por supuesto que había sido Elena. Ella trabajaba en el hospital, tenía acceso a los archivos, conocía a las personas correctas. Había orquestado todo para que yo nunca pudiera encontrar a mis hijos y ellos nunca pudieran encontrarme. Debe haber sido devastador para ella, dije, mi voz apenas audible. Perder a sus hijos de esa manera. Eso esperamos que no sea cierto, dijo Marcus suavemente. Esperamos que en algún lugar haya encontrado paz, que haya podido seguir con su vida. Paz. Me reí internamente con amargura. No había tenido un solo día de paz en 30 años. Ni una sola noche sin soñar con el bebé que había perdido. Ni un solo cumpleaños sin preguntarme qué edad tendría mi hijo, cómo se vería, si sería feliz. ¿Y ustedes?, pregunté, tratando de cambiar el foco antes de derrumbarme completamente. ¿Cómo fue crecer en familias separadas? La expresión de Marcus se endureció ligeramente. Yo tuve suerte. Los Whitmore son buenas personas. Me dieron educación, oportunidades, amor. No puedo quejarme. Yo no tuve tanta suerte, dijo Alexander, y había una tristeza profunda en su voz. La familia que me adoptó murió en un accidente automovilístico cuando yo tenía 10 años. Pasé el resto de mi infancia en hogares de acogida. Mi corazón se hizo pedazos.
Uno de mis hijos había crecido en la riqueza y el privilegio, mientras que el otro había sufrido pérdidas y abandono. Los habían separado, y Alexander había pagado el precio. Lo siento mucho, susurré. No es culpa de nadie, respondió Alexander, pero pude ver en sus ojos que las heridas aún estaban frescas. Aunque a veces pienso que si hubiéramos crecido juntos, las cosas habrían sido diferentes. O si nuestra madre biológica hubiera sabido que estábamos vivos. Su voz se quebró ligeramente al final, y tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no levantarme y abrazarlo. Para no decirle que su madre biológica había sabido, que había estado viva todo este tiempo, que había estado llorando por ellos cada día durante 30 años. ¿Cómo se conocieron?, pregunté, necesitando cambiar de tema antes de revelar la verdad de manera prematura. Coincidencia, respondió Marcus. Yo estaba en un evento de beneficencia hace 3 años, y alguien me dijo que había un hombre en la cocina que se parecía exactamente a mí. Fui a investigar y ahí estaba Alexander, trabajando como chef temporal. Fue como mirarse en un espejo, agregó Alexander con una pequeña sonrisa. Al principio pensamos que era solo una coincidencia extraña, pero cuando comparamos nuestras fechas de nacimiento y vimos las marcas de nacimiento. Las marcas de nacimiento. Esas pequeñas lunas crecientes que yo había besado tantas veces cuando eran bebés. Desde entonces hemos estado tratando de reconstruir nuestra historia, continuó Marcus. Alexander se mudó aquí para estar más cerca, y estamos trabajando juntos en mi empresa. ¿En qué trabajan? Construcción y desarrollo inmobiliario, explicó Marcus. Alexander tiene un talento natural para el diseño, y yo manejo el lado de los negocios. Mis hijos eran exitosos, a pesar de todo lo que habían pasado. Se habían encontrado el uno al otro y habían construido una vida juntos. Pero habían crecido sin una madre, pensando que habían sido abandonados, cuando en realidad había sido todo lo contrario. Señora Morales, dijo Alexander de repente, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿La persona que le recordamos, era su hijo? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Alexander tenía una intuición que Marcus parecía no poseer, una sensibilidad que probablemente había desarrollado durante esos años difíciles en los hogares de acogida. Sí, admití, sin poder mentir más. Era mi hijo. ¿Y realmente cree que le mintieron sobre su muerte? Miré a estos 2 hombres hermosos, estos hijos míos que no sabían quién era yo, y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No solo lo creo, dije, mi voz volviéndose más fuerte. Estoy completamente segura. Y creo que sé quién fue responsable de esas mentiras. ¿Sabe quién fue responsable? Marcus se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de curiosidad a algo más intenso. ¿Tiene pruebas? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Había llegado demasiado lejos para retroceder, pero revelar la verdad completa ahora podría destruir cualquier posibilidad de conocer realmente a mis hijos. Mi hermana Elena trabajaba en el hospital donde nació mi hijo, comencé lentamente. Ella fue quien me dijo que había muerto. Quien me convenció de que no viera el cuerpo porque sería demasiado traumático para mí. Alexander frunció el ceño. ¿Su hermana trabajaba en el hospital donde nacimos? La palabra, nacimos, me atravesó como un cuchillo. Ellos no sabían que estaban hablando de su propio nacimiento. Sí. Era enfermera en el área de maternidad. Tenía acceso a todos los archivos, conocía a todos los médicos. Mi voz se volvió más dura. Y siempre necesitaba dinero. ¿Cree que ella vendió a su hijo?, preguntó Marcus, y pude ver la incredulidad en sus ojos. Creo que es posible. Las palabras me salieron como cristales rotos. Elena siempre tuvo problemas con el juego. Siempre debía dinero a personas peligrosas. Y justo después de que mi hijo supuestamente muriera, de repente tenía dinero suficiente para pagar todas sus deudas. Dios mío, susurró Alexander. ¿Y nunca la confrontó? Me reí con amargura. Era una niña de 16 años que acababa de perder a su bebé. Elena era mi hermana mayor, mi única familia después de que nuestros padres murieran. Confié en ella completamente. ¿Dónde está ahora?, preguntó Marcus, y había algo en su tono que me hizo pensar que estaba considerando tomar acción. En el hogar San Miguel. Es un hogar de ancianos en las afueras de la ciudad. Tragué saliva.
Tiene demencia avanzada. ¿Ha hablado con ella sobre esto? No desde que descubrí la verdad. Pero creo que es hora de hacerlo. Alexander tomó mi mano por encima de la mesa, y su toque fue tan familiar, tan consolador, que casi me eché a llorar. Señora Morales, si esto es cierto, si realmente su hijo fue vendido ilegalmente. Comenzó. Entonces hay una madre en algún lugar que ha estado sufriendo innecesariamente durante 30 años, terminé por él. Los ojos de Marcus se llenaron de lágrimas. Como nuestra madre biológica. Exactamente como ella. Nos quedamos en silencio por unos momentos, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos. Finalmente, Marcus habló. ¿Querría que la acompañáramos? Cuando vaya a ver a su hermana, digo. La oferta me sorprendió. ¿Por qué harían eso? Porque tal vez nuestros casos están conectados, respondió Alexander. Y porque nadie debería enfrentar algo así solo. Mis hijos. Ofreciéndose a apoyarme sin saber que era su madre. El corazón se me hinchó de amor y dolor a la vez. Me gustaría mucho, susurré. 2 días después, manejamos hacia el hogar San Miguel en el auto de Marcus. Yo iba en el asiento del pasajero, tratando de controlar mis nervios, mientras Alexander me consolaba desde el asiento trasero. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, preguntó Marcus mientras estacionaba. Si tiene demencia, tal vez no recuerde nada. Los pacientes con demencia a menudo recuerdan eventos del pasado lejano mejor que los recientes, les expliqué. Si Elena va a confesar algo, podría ser ahora. El hogar San Miguel era un edificio gris y deprimente que olía a desinfectante y tristeza. Una enfermera nos condujo por pasillos largos y estériles hasta llegar a la habitación 237. Elena estaba sentada en una silla de ruedas junto a la ventana, mirando hacia el jardín con ojos vacíos. A los 72 años, se veía mucho mayor. Su cabello, que una vez había sido negro y lustroso, ahora era completamente blanco y ralo. Sus manos, que recordaba siendo hábiles y seguras cuando trabajaba en el hospital, ahora temblaban sobre su regazo. Elena, dije suavemente, acercándome a ella. Soy yo, Juana. Sus ojos se enfocaron en mí lentamente, y por un momento vi un destello de reconocimiento. Juana, murmuró. Mi hermanita. Sí, Elena. Soy yo. Marcus y Alexander se quedaron cerca de la puerta, observando en silencio. Elena, necesito preguntarte algo sobre lo que pasó hace 30 años. Sobre mi bebé. Su expresión cambió inmediatamente. Una sombra de culpa cruzó por su rostro, y comenzó a agitar las manos nerviosamente. El bebé, susurró. ¿Tu bebé? Sí. Me dijiste que había muerto. ¿Era verdad? Elena comenzó a balancearse en su silla, murmurando palabras incoherentes. Pero entonces, de repente, habló con una claridad que me sorprendió. No murió, dijo, su voz apenas audible. Los bebés no murieron. Eran tan hermosos, tan perfectos. Mi respiración se detuvo. ¿Los bebés? ¿Había más de uno? Gemelos, confirmó Elena, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas arrugadas. 2 niños perfectos. Pero tú eras tan joven, Juana. Tan joven y tan pobre. No podías cuidarlos. Detrás de mí, escuché a Alexander jadear suavemente. Elena, ¿qué hiciste con mis bebés? Los di a familias buenas, sollozó. Familias que podían cuidarlos mejor que tú. Que podían darles lo que necesitaban. ¿Los vendiste? Mi voz se volvió dura, acusatoria. Elena se encogió como si la hubiera golpeado. Necesitaba el dinero, Juana. Debía tanto dinero. Iban a matarme si no pagaba. ¿Cuánto?, preguntó Marcus de repente, acercándose. Su voz era controlada, pero pude ver la tensión en sus hombros. ¿Cuánto dinero recibió por ellos? Elena lo miró con ojos confundidos, como si lo estuviera viendo por primera vez. Luego su expresión cambió a una de shock absoluto. Tú, susurró. Eres uno de ellos. Tienes sus ojos. Los ojos de Juana cuando era joven. Alexander se acercó también, y Elena emitió un gemido ahogado. Los dos, dijo, mirando entre mis hijos. Mis sobrinos.
Han regresado. ¿Somos sus sobrinos?, preguntó Alexander, su voz quebrándose. Elena asintió, aún llorando. Los bebés de Juana. Los separé porque pensé que sería mejor. Una familia tomó a uno, otra familia tomó al otro. Pensé que tendrían mejores vidas. ¿Y nunca le dijiste a su hermana que estábamos vivos?, preguntó Marcus. No podía, gimoteó Elena. Si ella supiera, habría querido recuperarlos. Pero yo ya había tomado el dinero. Ya había hecho los arreglos. Era demasiado tarde. Me acerqué a Elena, mi cuerpo temblando de rabia contenida. Dejaste que creyera durante 30 años que mis hijos habían muerto. Dejaste que sufriera todo este tiempo. Lo siento, sollozó Elena. Lo siento mucho, Juana. Pero mira qué hombres tan hermosos se volvieron. Mira qué buenas vidas tuvieron. Alexander creció en hogares de acogida después de que su familia adoptiva muriera, le dije, mi voz llena de veneno. Sufrió durante años porque lo separaste. Elena palideció. No sabía. Yo no sabía que eso pasaría. ¿Cuánto dinero recibiste por mis hijos, Elena? $50,000, susurró. 25,000 por cada uno. La cantidad me golpeó como una bofetada. Había vendido a mis hijos por dinero. Los había arrancado de mis brazos y los había vendido como si fueran mercancía. ¿Y dónde está ese dinero ahora?, preguntó Marcus, su voz peligrosamente baja. Se fue, admitió Elena. Lo perdí todo jugando en menos de un año. Todo se fue. Alexander se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Señora Morales, dijo suavemente, y pude escuchar las lágrimas en su voz. ¿Es usted? No pude responder. Solo pude asentir mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Es usted nuestra madre? Sí, susurré. Soy su madre. Y los he estado buscando durante 30 años. El silencio que siguió a mi confesión fue ensordecedor. Alexander se había quedado paralizado con su mano aún en mi hombro, mientras Marcus retrocedió varios pasos, su rostro palideciéndose visiblemente. Nuestra madre, susurró Marcus, como si las palabras fueran imposibles de pronunciar. Elena, en su silla de ruedas, comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás, murmurando disculpas incoherentes. Pero yo no podía apartar la mirada de mis hijos, viendo cómo procesaban la verdad que había estado ocultándoles. ¿Por eso sabía tanto sobre nosotros?, preguntó Alexander, su voz quebrándose. ¿Por eso se interesó tanto en nuestra historia? Sí, admití, limpiándome las lágrimas. Desde el momento que vi las marcas de nacimiento en sus muñecas, supe quiénes eran. Esas mismas marcas que besé 1000 veces cuando eran bebés. Marcus se pasó las manos por el cabello, una acción nerviosa que reconocí de su padre. Esto es imposible. Han pasado 30 años. 30 años que perdimos por culpa de ella, dije, señalando a Elena con amargura. Alexander se arrodilló frente a la silla de ruedas de Elena, su rostro a centímetros del de ella. Quiero que me explique exactamente qué pasó, le dijo con voz controlada pero firme. Paso a paso. Todo. Elena lo miró con ojos llorosos, y por un momento pareció recuperar algo de lucidez. Era febrero de 1994, comenzó con voz temblorosa. Juana tenía 16 años. Llegó al hospital en trabajo de parto, asustada y sola. ¿Dónde estaba el padre?, preguntó Marcus. Roberto había muerto en un accidente de moto 2 meses antes, respondí. Nunca supo que iba a ser padre. Elena asintió. Juana dio a luz a gemelos varones. Hermosos, sanos, perfectos. Pero yo tenía problemas. ¿Qué tipo de problemas?, insistió Alexander. Debía dinero. Mucho dinero. Había estado apostando en los casinos, pidiendo préstamos a gente peligrosa. Me habían dado hasta el final del mes para pagar o... Su voz se quebró. ¿O qué?, preguntó Marcus. Dijeron que me matarían. Y a Juana también, por ser mi familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía esa parte de la historia. Así que cuando nacieron los bebés, continuó Elena, vi una oportunidad. Conocía a personas que facilitaban adopciones privadas.
Familias ricas que pagaban bien por bebés sanos. ¿Y simplemente decidiste vendernos? La voz de Alexander estaba llena de una rabia controlada que me rompió el corazón. No fue simple, protestó Elena. Fue la decisión más difícil de mi vida. Pero pensé que sería mejor para todos. Juana era demasiado joven, no tenía dinero, no tenía educación. ¿Cómo iba a criar a 2 bebés sola? Esa no era tu decisión que tomar, le dije, mi voz temblando de furia. Lo sé, sollozó Elena. Lo sé ahora. Pero entonces pensé que estaba haciendo lo correcto. Marcus se acercó y se sentó en la cama frente a Elena. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo convenció a nuestra madre de que habíamos muerto? Elena tragó saliva con dificultad. Falsifiqué los certificados de defunción. Tenía acceso a los formularios, conocía a un médico que me ayudó a cambio de dinero. Le dijimos a Juana que los bebés habían nacido con problemas respiratorios graves, que habían muerto pocas horas después del parto. Recordé ese día con una claridad dolorosa. Había estado exhausta por el parto, confundida por las drogas que me habían dado para el dolor. Elena me había dicho que mis bebés estaban en la unidad de cuidados intensivos, que no podía verlos todavía. Me mantuviste sedada, dije, el recuerdo volviendo a mí como un golpe. Durante días. Dijiste que era para ayudarme a recuperarme, pero en realidad era para que no pudiera pensar con claridad. Elena asintió miserablemente. Necesitaba tiempo para hacer los arreglos. Los compradores ya estaban esperando. ¿Los compradores? Marcus se puso de pie bruscamente. ¿Así es como nos veías? ¿Como mercancía? No, Elena se agitó en su silla. Como bebés que merecían mejores vidas de las que podía darles una madre adolescente sin recursos. ¿Y qué pasó después?, preguntó Alexander. ¿Cómo nos separaron? La familia Whitmore quería solo un bebé, explicó Elena. Dijeron que un niño sería perfecto para completar su familia. Los Harrison, la otra familia, también querían solo uno. Así que decidiste separarnos, dijo Marcus con amargura. Pensé que sería mejor. Cada uno tendría toda la atención de sus padres adoptivos. No habría complicaciones. Alexander se rió con ironía. Complicaciones. Así llama usted al hecho de separar a 2 hermanos gemelos. ¿Y los documentos?, pregunté. ¿Cómo te las arreglaste para que todo pareciera legal? Elena se retorció las manos. El doctor Mendoza me ayudó. Él conocía a personas en las oficinas de registros. Por dinero, estaban dispuestos a alterar ciertos documentos. ¿Mendoza? El nombre me era familiar. Sí, era el jefe de obstetricia entonces. Tenía sus propios problemas financieros. La operación era más grande de lo que parecía. Marcus y Alexander intercambiaron miradas significativas. ¿Había más bebés?, preguntó Alexander. ¿Otros casos como el nuestro? Elena pareció encogerse en su silla. Algunos. No muchos. Solo cuando las circunstancias eran apropiadas. Apropiadas, repetí con disgusto. Madres jóvenes, solas, sin recursos para defenderse. Elena, dije, inclinándome hacia ella. Quiero saber exactamente qué les dijiste a las familias adoptivas sobre nosotros. Sobre mí. Les dije que eras una adolescente que había decidido dar a los bebés en adopción, admitió. Que querías que tuvieran mejores vidas. ¿Les dijiste que pensaba que mis hijos habían muerto? No. No podía decirles eso. Habrían hecho preguntas. Alexander se puso de pie y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Entonces, durante toda nuestra infancia, nuestras familias adoptivas pensaron que nuestra madre biológica nos había entregado voluntariamente. Sí. Y usted, Marcus me señaló, pensó durante 30 años que habíamos muerto. Cada día, susurré. Cada maldito día durante 30 años. ¿Y el dinero?, preguntó Alexander de repente. Dijiste que recibiste $50,000. ¿Cuánto de eso era para cubrir las deudas de juego? Elena bajó la mirada. 30,000. ¿Y los otros 20,000? Silencio. Elena, insistí. ¿Qué pasó con el resto del dinero?
Me los quedé, susurró finalmente. La confesión me golpeó como un puño en el estómago. No solo había vendido a mis hijos para pagar sus deudas, sino que había guardado dinero extra para ella. ¿Para qué usaste esos $20,000? Preguntó Marcus, su voz peligrosamente baja. Para empezar de nuevo. Para dejar el hospital, mudarme a otra ciudad. Pensé que si estaba lejos, sería más fácil olvidar lo que había hecho. Pero no pudiste olvidar, ¿verdad?, dijo Alexander. Elena negó con la cabeza, llorando ahora sin control. Nunca pude olvidar. Cada día pensaba en ustedes, en Juana. En lo que había destruido. ¿Y por eso regresaste a la ciudad hace 10 años? Pregunté. Quería encontrar una manera de compensarte. Pero ya era demasiado tarde. Ustedes habían crecido, tenían sus propias vidas. Y yo ya estaba enferma. Marcus se acercó a mí y tomó mi mano. ¿Cómo viviste todos estos años? ¿Cómo seguiste adelante pensando que estábamos muertos? Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. No seguí adelante. Nunca seguí adelante. Trabajé, sobreviví, pero nunca viví realmente. Cada cumpleaños que habría sido el suyo, cada Navidad, cada vez que veía a gemelos en la calle, era como si me arrancaran el corazón una y otra vez. Alexander se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Lo siento mucho. Siento todo lo que tuvo que pasar por culpa de las decisiones de ella. No tienes que disculparte, le dije, acariciando su rostro. Tú eras solo un bebé. Los dos lo eran. Pero perdimos 30 años, dijo Marcus, su voz quebrada. 30 años que podríamos haber pasado juntos. Sí, admití. Los perdimos. Pero ahora nos hemos encontrado. Y no voy a desperdiciar ni un día más. Los días que siguieron a la revelación en el hogar de ancianos fueron un torbellino de emociones. Marcus había tomado tiempo libre de su trabajo, y Alexander había cancelado todos sus proyectos. Los tres nos reuníamos cada día, tratando de reconstruir 30 años de historia perdida. Pero Elena seguía ahí, como una sombra oscura sobre nuestra reunión familiar. Sus confesiones habían abierto una herida que parecía imposible de sanar. Cada vez que veía a mis hijos luchando con la realidad de haber crecido sin una madre que los amaba desesperadamente, la rabia hacia mi hermana crecía como un fuego que no podía extinguir. Necesito verla otra vez, les dije una tarde mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. Necesito confrontarla completamente. Hay cosas que aún no me ha dicho. Mamá, dijo Alexander, y mi corazón se saltó un latido cada vez que usaba esa palabra, ella ya confesó todo. ¿Qué más puede haber? Los detalles importan, insistí. Necesito saber exactamente cómo planificó todo esto. ¿Cuántas personas estuvieron involucradas? Si hay otros niños como ustedes que aún no han encontrado a sus familias verdaderas. Marcus asintió lentamente. Tiene razón. Si esto fue parte de una operación más grande, podríamos ayudar a otros a encontrar respuestas. Pero más que eso, continué, mi voz volviéndose más dura, necesito que Elena entienda completamente lo que destruyó. No solo mi vida, sino las de ustedes también. Al día siguiente regresamos al hogar San Miguel. Esta vez, Elena parecía más alerta, como si hubiera estado esperándonos. Cuando entramos a su habitación, nos miró con una mezcla de temor y resignación. Sabía que regresarían, dijo con voz débil. Por supuesto que regresamos, le dije, sentándome frente a ella. Porque hay más cosas que necesitas explicar. Elena suspiró profundamente. ¿Qué más quieren saber? Quiero saber sobre los otros bebés, dijo Marcus de inmediato. Dijiste que había otros casos. ¿Cuántos? Elena se retorció las manos nerviosamente. No muchos. Tal vez 5 o 6 casos en total, durante un periodo de 3 años. ¿5 o 6 familias destruidas como la nuestra? Preguntó Alexander, su voz llena de indignación. No todas eran como ustedes, se defendió Elena débilmente. Algunas madres realmente querían dar a sus bebés en adopción. Nosotros solo facilitamos el proceso. Facilitaron el proceso, me levanté de mi silla, sintiendo que la rabia me invadía. ¿Eso es como lo justificas? ¿Como facilitadores? Juana, por favor.
No, la interrumpí. No me pidas comprensión. No después de lo que me hiciste. Me acerqué a ella, mis ojos clavados en los suyos. ¿Sabes lo que fue despertar cada mañana durante 30 años con el peso de haber perdido a mis hijos? ¿Sabes lo que fue ver a otras madres con sus bebés y sentir que me arrancaban el corazón? Elena comenzó a llorar. Lo siento, Juana. Lo siento tanto. ¿Sabes lo que fue nunca poder formar otra familia porque ningún hombre podía competir con el amor que sentía por los hijos que pensé que habían muerto? Juana, por favor. ¿Sabes lo que fue visitar esa tumba falsa cada año en su cumpleaños, llevando flores para niños que no estaban ahí? Basta, gritó Elena, cubriéndose el rostro con las manos. Ya sé que hice mal. Ya sé que los lastimé a todos. ¿Lo sabes? Me incliné hacia ella. ¿Realmente lo sabes? Porque no creo que entiendas la magnitud de lo que hiciste. Marcus se acercó y puso su mano en mi brazo, tratando de calmarme, pero yo no había terminado. Alexander creció en hogares de acogida después de que su familia adoptiva muriera, continué. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Sabes el tipo de traumas que experimentó? Elena miró a Alexander con ojos llorosos. No sabía que eso pasaría. Por supuesto que no lo sabías, intervino Alexander con amargura. Porque una vez que cobraste tu dinero, dejaste de importarte lo que nos pasara. ¿Eso no es cierto? No. Alexander se acercó a ella. ¿Alguna vez preguntaste por nosotros? ¿Alguna vez verificaste que estuviéramos bien? ¿Alguna vez te importó si éramos felices? Elena no pudo responder. Por supuesto que no, continuó Alexander. Porque para ti no éramos personas. Éramos soluciones a tu problema financiero. Y mientras tanto, agregué, yo trabajé 3 empleos durante años, tratando de ahorrar dinero para un futuro que nunca llegó. Rechacé propuestas de matrimonio porque sentía que sería una traición a la memoria de mis hijos. Viví como una mujer muerta, Elena. Como un fantasma. Pero mira cómo resultaron, dijo Elena desesperadamente, señalando a Marcus y Alexander. Mira qué hombres exitosos se volvieron. Marcus tiene una empresa próspera, Alexander es talentoso y fuerte. Tuvieron buenas vidas. ¿Buenas vidas? Marcus se rió con amargura. ¿Llamas buena vida a crecer pensando que tu madre biológica te abandonó? ¿A pasar toda tu infancia preguntándote qué hiciste mal para que no te quisiera? Y yo, agregó Alexander, pasé años en el sistema de hogares de acogida, siendo transferido de familia en familia, sintiéndome como un objeto desechable. Todo porque tú decidiste que era mejor separarnos. Elena se encogió en su silla, sollozando ahora incontrolablemente. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Continué. Que durante todos estos años, cada vez que mencioné lo mucho que extrañaba a mi hijo, tú me consolabas. Me decías que era natural sentir dolor por su muerte. Me animabas a seguir adelante y hacer mi vida, punto. Estaba tratando de ayudarte. Estabas protegiendo tu mentira, y grité. Cada consolación falsa, cada abrazo hipócrita, cada vez que me dijiste que mi hijo estaría orgulloso de mí desde el cielo, era para asegurarte de que nunca descubriera la verdad. Elena se balanceaba en su silla, murmurando disculpas entre sollozos. ¿Hay algo más? Preguntó Marcus con voz controlada. ¿Algún otro detalle que hayamos perdido? ¿Alguna otra mentira que necesitemos descubrir? Elena tardó un momento en responder, como si estuviera debatiendo internamente si revelar algo más. Elena, insistí. Si hay algo más, dilo ahora. Había documentos, susurró finalmente. ¿Qué tipo de documentos? Registros de todos los casos. El doctor Mendoza los guardaba como seguro. En caso de que alguien hiciera preguntas. Alexander se inclinó hacia adelante. ¿Dónde están esos documentos ahora? No lo sé. Mendoza murió hace 10 años. Pero antes de morir, me dijo que los había escondido en algún lugar seguro. ¿Por qué nos estás diciendo esto ahora? Preguntó Marcus con sospecha. Elena me miró directamente a los ojos. Porque si van a encontrar esos documentos, podrían ayudar a otras familias como ustedes. Otras madres que piensan que sus hijos murieron. Otros hijos que no saben quiénes son sus padres verdaderos.
Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi algo parecido al remordimiento genuino en los ojos de Elena. ¿Tienes alguna idea de dónde podrían estar?, pregunté. Mendoza tenía una cabaña en el lago. Siempre decía que era su lugar para escapar del mundo. Si los documentos existen todavía, estarían ahí. Marcus y Alexander intercambiaron miradas. Tenemos que buscar esos documentos, dijo Alexander. Sí, concordó Marcus. No solo por nosotros, sino por todas las otras familias que fueron destruidas. Me quedé mirando a Elena por un largo momento. Esta mujer que había sido mi hermana, mi única familia durante tantos años, ahora me parecía una extraña completa. Elena, dije finalmente, quiero que sepas algo. Ella levantó la mirada hacia mí. Te perdono, continué, y vi la sorpresa en sus ojos. No porque te lo merezcas, sino porque odiarte ha sido una carga demasiado pesada para cargar. Pero perdonarte no significa que voy a olvidar. Y no significa que vamos a tener una relación. Elena asintió, entendiendo. A partir de hoy, no existes para mí. Vas a pasar el resto de tu vida sabiendo que destruiste la familia que más te amaba en el mundo, y vas a morir sola con ese conocimiento. Me di vuelta para irme, pero Elena habló una vez más. Juana, su voz era apenas un susurro. ¿Podrías decirles que los amo? A los niños, digo. Que siempre los amé, incluso cuando hice lo que hice. Me detuve en la puerta sin voltearme. No, dije somplemente. Esa no es mi responsabilidad. Si quieres que sepan algo, tendrás que encontrar tu propia manera de decírselo. Y con eso, salimos de la habitación, dejando a Elena sola con sus remordimientos y su culpa, tal como yo había estado sola con mi dolor durante 30 años. 6 meses después de confrontar a Elena por última vez, mi vida había cambiado de maneras que nunca pensé posibles. La búsqueda de los documentos del doctor Mendoza había sido exitosa, los encontramos en una caja fuerte oxidada en el sótano de su vieja cabaña. Esos papeles no solo confirmaron todos los detalles de nuestro caso, sino que revelaron información sobre otras 6 familias que habían sido víctimas del mismo esquema. Marcus había contratado a un investigador privado para localizar a esas familias, y hasta ahora habíamos logrado reunir a 3 madres con sus hijos adultos. Cada reunión era desgarradora y hermosa a la vez, un recordatorio constante de que el dolor que yo había experimentado no había sido único. Pero hoy no era un día para pensar en el pasado. Era sábado por la mañana, y Alexander estaba en mi cocina preparando el desayuno mientras Marcus leía el periódico en mi pequeña mesa de comedor. Era una escena tan normal, tan cotidiana, que a veces tenía que pellizcarme para asegurarme de que no estaba soñando. ¿Cómo quieres los huevos, mamá?, preguntó Alexander, volteándose desde la estufa con una espátula en la mano. Como tú los hagas estará perfecto, mijo, respondí, sintiendo esa familiar calidez en el pecho cada vez que me llamaba mamá. Marcus levantó la vista del periódico. ¿Ya decidiste si vas a vender el apartamento? Era una conversación que habíamos tenido varias veces en las últimas semanas. Alexander había encontrado una casa perfecta en un barrio tranquilo, lo suficientemente grande para que los 3 pudiéramos vivir cómodamente. Marcus había insistido en pagar la mitad, y Alexander había aceptado encargarse de las renovaciones. Creo que sí, dije finalmente. Este lugar tiene demasiados recuerdos solitarios. Es hora de hacer recuerdos nuevos. Alexander sonrió desde la cocina. Te va a encantar la casa. Tiene un jardín enorme donde podrás plantar todas las flores que quieras. Y una cocina grande donde puedas enseñarnos a cocinar como lo hacía la abuela, agregó Marcus. La mención de mi madre me llenó de una tristeza dulce. Ella había muerto cuando yo tenía 14 años, demasiado pronto para conocer a sus nietos, pero no demasiado pronto para enseñarme las recetas que ahora podía compartir con mis hijos. Por supuesto, respondí. Ya es hora de que aprendan los secretos familiares de cocina. Mientras desayunábamos, Marcus mencionó algo que había estado esperando desde hacía semanas. Mamá, hay algo que Alexander y yo queremos preguntarte. ¿Qué es? Los 2 hermanos intercambiaron una mirada significativa. Queremos conocer más sobre nuestro padre, dijo Alexander. Roberto. Solo nos has contado lo básico. Era cierto. Les había hablado de Roberto brevemente, que había sido un joven de 18 años, dulce y responsable,
que había muerto en un accidente de motocicleta antes de saber que iba a ser padre. Pero había evitado los detalles más íntimos, no estaba segura de si estarían listos para escucharlos. ¿Qué quieren saber?, pregunté. Todo, respondió Marcus. Cómo se conocieron, cómo era él, qué planeaban para el futuro. Queremos conocer a nuestro padre a través de tus recuerdos. Me levanté y fui a mi habitación, regresando con una caja pequeña que había guardado durante todos estos años. Adentro estaban las pocas fotos que tenía de Roberto, algunas cartas que me había escrito, y un anillo sencillo que me había dado como promesa de matrimonio. Su padre, comencé, abriendo la caja, era el hombre más gentil que he conocido. Trabajaba en el taller mecánico de su tío después de la escuela, y siempre tenía las manos manchadas de grasa, pero eran las manos más cuidadosas del mundo. Les mostré una foto de Roberto sonriendo junto a su motocicleta. ¿Se parecía a nosotros?, preguntó Alexander, estudiando la fotografía. Marcus tiene su nariz, señalé. Y Alexander tiene su forma de sonreír. Pero ambos tienen su bondad. Roberto era el tipo de persona que se detendría a ayudar a un extraño en la carretera, que compartiría su almuerzo con alguien que no tuviera dinero. ¿La amaba?, preguntó Marcus. Mucho, respondí, sintiendo las lágrimas en mis ojos. Éramos muy jóvenes, pero teníamos planes. Íbamos a casarnos después de que él terminara la escuela técnica. Quería abrir su propio taller algún día. ¿Sabía de nosotros?, preguntó Alexander suavemente. Negué con la cabeza. Murió 2 meses antes de que nacieran. Nunca supe cómo decirle que estaba embarazada. Era tan joven, y tenía tantos planes para su futuro. ¿Cree que habría estado feliz?, preguntó Marcus. Extasiado, respondí sin hesitación. Roberto siempre hablaba de tener una familia grande. Venía de una familia de 8 hermanos, y siempre decía que quería que sus hijos crecieran con el mismo amor y caos que él había experimentado. Les conté más historias, como Roberto me había enseñado a andar en bicicleta, como me llevaba flores silvestres que recogía camino a verme, como habíamos planeado nombres para nuestros futuros hijos. Les hablé de sus sueños, sus miedos, su risa contagiosa. Ojalá lo hubiéramos conocido, dijo Alexander cuando terminé. Él vive en ustedes, les dije. En la manera en que Marcus protege a las personas que ama, en la manera en que Alexander encuentra belleza en las cosas simples. Roberto estaría tan orgulloso de los hombres que se han convertido. Esa tarde, los 3 fuimos al cementerio donde Roberto estaba enterrado. Era la primera vez que visitaba su tumba con mis hijos, la primera vez que podía presentárselos. Roberto, dije, arrodillándome junto a su lápida, quiero que conozcas a tus hijos. Este es Marcus y este es Alexander. Son todo lo que esperabas que fueran y más. Marcus puso su mano en mi hombro, y Alexander se arrodilló a mi lado. Papá, dijo Alexander, y la palabra sonó tan natural viniendo de él, lamento que no hayamos podido conocerte. Pero mamá nos ha contado tanto sobre ti que siento como si te hubiera conocido toda mi vida. Cuidaremos de ella, agregó Marcus. Te lo prometo. Nos quedamos ahí por un largo rato, compartiendo más historias, llorando juntos por todas las oportunidades perdidas, pero también celebrando el hecho de que finalmente estábamos completos como familia. Esa noche, mientras empacaba algunas de las últimas cosas de mi apartamento, encontré la vieja caja de cartas que Elena me había enviado a lo largo de los años. Cartas de cumpleaños, de Navidad, de condolencias falsas en los aniversarios de la muerte de mis hijos. Sin dudarlo, las llevé todas al patio trasero y las quemé. Mientras las llamas consumían las mentiras de Elena, sentí como si estuviera quemando también los últimos vestigios de dolor que había cargado durante 30 años. Marcus salió a buscarme y se quedó parado a mi lado, viendo el fuego. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Libre, respondí. Por primera vez en 30 años, me siento completamente libre. Alexander se unió a nosotros, trayendo 3 tazas de chocolate caliente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo, sentándose en la hierba. Durante toda mi infancia, especialmente en los hogares de acogida, solía imaginar que mi madre biológica era alguien que me había abandonado porque no me quería lo suficiente. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora sé que fuiste todo lo contrario. Que me amaste tanto que pasaste 30 años llorando por mí. Marcus asintió. Yo crecí con una familia amorosa,
Pero siempre había una parte de mí que se preguntaba por qué mi madre biológica me había dado en adopción. Ahora sé que nunca lo hiciste. Que luchaste por quedarte conmigo hasta el final. Los perdí una vez por las mentiras de Elena, les dije, abrazándolos a ambos. Pero no los voy a perder nunca más. Tenemos el resto de nuestras vidas para compensar el tiempo perdido. ¿Y Elena?, preguntó Alexander. ¿Alguna vez piensas en ella? A veces, admití. Pero ya no con rabia. La rabia era demasiado pesada de cargar. Ahora solo siento lástima por ella. Pasará el resto de su vida sabiendo que destruyó la única familia que realmente la amó. ¿Crees que se arrepiente realmente?, preguntó Marcus. Creo que se arrepiente de haber sido atrapada, respondí. Pero no creo que entienda verdaderamente el daño que causó. Y ya no es mi responsabilidad enseñárselo. Nos quedamos ahí hasta que el fuego se extinguió completamente, hablando de planes para el futuro, de la casa nueva, de las tradiciones familiares que queríamos crear. ¿Saben qué?, dije mientras recogíamos las tazas vacías. Creo que Roberto estaría feliz de saber que finalmente encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro. ¿Crees que él habría perdonado a Elena?, preguntó Alexander. Lo pensé por un momento. Roberto era un hombre de gran corazón. Creo que habría luchado por mantener a la familia unida. Pero también creo que habría protegido a sus hijos por encima de todo. Como lo hiciste tú, dijo Marcus. Durante 30 años, nos protegiste con tu amor, incluso cuando pensaste que estábamos muertos. Esa fue la verdad más hermosa que alguien me había dicho jamás. 3 meses después, nos mudamos a nuestra nueva casa. Era perfecta, espaciosa pero acogedora, con un jardín enorme donde planté rosas y girasoles, y una cocina grande donde los 3 cocinábamos juntos cada domingo. Marcus había enmarcado la única foto que teníamos de Roberto y la había colgado en la sala, junto a fotos nuevas de nosotros 3. Alexander había construido con sus propias manos una mesa de comedor lo suficientemente grande para nuestra familia y para los amigos que ahora visitaban regularmente. Una tarde, mientras organizaba el álbum de fotos familiar, me di cuenta de algo sorprendente: era genuinamente feliz. No solo contenta o aliviada, sino profundamente, completamente feliz. Mis hijos habían regresado a mí, no como los bebés que había perdido, sino como los hombres increíbles en los que se habían convertido. Habíamos perdido 30 años, es cierto, pero teníamos el resto de nuestras vidas para construir nuevos recuerdos. Y Elena, la mujer que había tratado de destruir nuestra familia con sus mentiras y codicia, había terminado sola y olvidada, exactamente como se lo merecía. Algunos dirían que debería sentir lástima por ella. Pero después de 30 años de dolor innecesario, después de ver el sufrimiento que había causado no solo a mí sino a mis hijos, no podía encontrar compasión en mi corazón. Elena había hecho su elección cuando decidió anteponer el dinero a la familia. Ahora tendría que vivir y morir con las consecuencias de esa elección. En cuanto a nosotros, finalmente estábamos en casa.